Estamos al 90% del camino para un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania. Estamos al 100% del camino para garantías de seguridad. O hemos avanzado algún porcentaje del camino, depende de a quién le preguntes. Y vamos a mostrar a personas que tienen puntos de vista muy diferentes sobre esto. Y la disputa, la diferencia entre los dos, el abismo entre ambos, realmente te dice todo lo que necesitas saber sobre cuál es el verdadero estado de la situación en la guerra entre Rusia y Ucrania y hacia dónde es probable que se dirija. Algunas de estas cosas no serán una sorpresa, pero tenemos para ustedes, en caso de que alguien no esté seguro, tenemos de nuevo con nosotros al profesor John Hotter Mearsheimer, experto en relaciones internacionales, teórico y especialista, y también profesor de ciencia política en la Universidad de Chicago. John, bienvenido de nuevo, como siempre. Es un placer estar aquí como siempre, Dani. Bueno, estoy muy ansioso por nuestra conversación de hoy, como siempre que vienes al programa, pero hay muchos temas realmente importantes sobre la mesa hoy y vamos a comenzar con la guerra entre Rusia y Ucrania. Vamos a hablar de Irán en un minuto, porque eso está bastante candente y no se puede dejar de hablar de eso. Pero no quiero perder demasiado el enfoque, al menos en lo que está pasando en la otra guerra, que ya está haciendo estragos en Ucrania y cuáles son las perspectivas de que se resuelva pronto. Primero que nada, la gente quizás haya visto esto hace varias semanas. Hubo algo en el político, estaban publicando algunas cosas. Esto es de principios de este mes. El plan de paz de Ucrania está listo al 90%, dijo Zelensky a todo el mundo. Dice, sí, casi estamos ahí. Y se repitió incluso en el lado estadounidense un par de veces que estamos al 90% del camino. Lo curioso es que nunca escuché nada sobre ese 90% en el lado ruso. Bueno, hoy alguien le preguntó a Sergei Lavrov en Moscú sobre ese 90%. Se podía ver la reacción en su cuerpo físicamente cuando dice 90%. ¿90% de qué? Y resultó irónico porque se suponía que era simplemente una pregunta retórica, pero él hizo una pausa y se quedó esperando a que el reportero le respondiera, lo cual lo colocó en una situación bastante incómoda. Pero de todos modos, el punto es que él estaba exasperado en un 90%, no ha cambiado absolutamente nada desde junio de 2024. Él vuelve a insistir en eso otra vez y me parece que eso es algo muy revelador. ¿Qué te dice a ti el hecho de que él siga regresando constantemente a junio de 2024? Creo que, como ya he mencionado en varias ocasiones anteriores, esto no es más que un gigantesco baile kabuki, sí, es un auténtico teatro kabuki, es decir, esto es completamente absurdo. No existe ninguna evidencia que sugiera que ambas partes estén próximas a alcanzar un acuerdo. Los rusos presentaron sus demandas, las cuales son completamente innegociables en el mes de junio del año 2024. Ellos no han cedido ni un ápice en relación con esas exigencias que han planteado. Y lo cierto es que no existe ninguna evidencia de que Ucrania y Europa y los Estados Unidos, en lo que a ese asunto respecta, hayan aceptado la práctica totalidad de las demandas de los rusos o que hayan logrado alcanzar algún tipo de acuerdo formal que pueda satisfacer plenamente a los rusos. Están a años luz de distancia y Occidente está básicamente inmerso en este juego de decir estamos al 90% o diciendo que el único asunto pendiente es el territorio. Y me encanta el único asunto pendiente es el territorio. Y si resulta que los ucranianos aceptan finalmente renunciar a la región del Donbass, entonces nosotros procederemos a brindarle a Ucrania, y con nosotros me refiero específicamente a los Estados Unidos, unas sólidas garantías de seguridad, y eso marcará el punto final de todo esto. Vamos a tener un acuerdo. Esto es una auténtica locura. Los rusos han estado diciendo desde el principio que el punto crucial sobre la mesa es la OTAN, es la pertenencia de Ucrania a la OTAN, y que Estados Unidos le otorgue a Ucrania una garantía de seguridad bajo el artículo 5 es de hecho una versión de facto de que Ucrania forme parte de la OTAN. Y queda perfectamente claro que los rusos no van a aceptar eso bajo ninguna circunstancia. Los rusos no están dispuestos a aceptar una garantía de seguridad por parte de los estadounidenses. Ese es precisamente el punto fundamental de todo este asunto. No se trata simplemente de una cuestión de territorio, pero con esto no pretendo negar que el territorio sea también un factor determinante. Y hablando precisamente sobre el tema del territorio, se comenta mucho sobre la posibilidad de que Ucrania termine cediendo el Donbass.
Los rusos han dejado inequívocamente claro que no se trata solo de los dos oblasts que componen el Donbass, los que están en cuestión aquí, sino también Gerson y Zaporilla. Y los rusos insisten firmemente en que Ucrania debe retirar todas sus fuerzas militares por completo de esos dos oblasts específicos, territorios que los rusos ya han decidido anexionar formalmente. Por lo tanto, simplemente existen toda clase de problemas y desacuerdos fundamentales que todavía no han podido ser resueltos aquí de ninguna manera. Sabes, esa es una parte de la razón de toda esta confusión, es que hace aproximadamente 2 semanas Steve Witkoff, antes de emprender uno de sus viajes a Moscú, generó una gran controversia al afirmar no el 90%, sino que él mismo dijo que solo quedaba un único asunto pendiente. Ahora, si miras los términos del acuerdo de 2014, principalmente no a la OTAN, neutralidad, desmilitarización, desnazificación de las exigencias territoriales de esos 4 puntos. Esas son 4 cosas. Así que si él está afirmando que solamente existe uno, yo me quedo pensando, vaya, eso es un asunto muy serio si esos otros realmente están allí. Y después de eso se desató todavía un poco más de controversia cuando algunas personas de la parte rusa, y ahora no recuerdo bien si se trataba de Peskov o de Lavrov, pero uno o quizás ambos de esos sujetos terminaron diciendo, ya sabes, ellos especificaron, bueno, tienen que retirarse, lo que significa Ucrania tiene que retirarse de toda la región del Donbass, right? Pero no hicieron mención específica de Kherson o Zaporilla. Y eso hizo que mucha gente pensara, quizás haya algún margen y digan que la línea de contacto será la frontera de facto en el sur y que solo esos dos tendrían que ser retirados. Y así por un tiempo pareció, o al menos en la mente occidental, parecía que la gente decía, quizás sea posible un compromiso por parte de los rusos, entonces podríamos trabajar con algo así. Eso fue desestimado después de eso. Pero antes de que tenga que hablar de eso, ¿qué te pareció toda esa situación o dinámica que se presentó allí hace aproximadamente 2 semanas? Lo único que me importa, Dani, es que los rusos digan, no necesitamos la totalidad de Gerson y no necesitamos la totalidad de Zaporilla. No hemos escuchado eso en absoluto. Y de hecho, cada vez que han hablado sobre este asunto, han dejado muy claro que desean la totalidad de esas dos oblasts, las cuales han anexado formalmente. Lo que se nos presenta aquí es que Occidente está contando una serie de historias que apenas guardan relación con la realidad de los hechos y que han sido concebidas fundamentalmente con el único objetivo de la propaganda. Está diseñado para dar a la gente la esperanza de que esta guerra podría resolverse pronto, de que podemos llegar a algún tipo de negociación, y todo lo que tenemos que hacer es mantener a los ucranianos en la lucha hasta que consigamos este acuerdo. La verdad es que no hay ningún acuerdo y este se resolverá en el campo de batalla. Y los ucranianos, como hemos dicho en muchísimas ocasiones, están en serios problemas. Ahora, hablemos de la realidad aquí. Así que, muchas palabras, muchas afirmaciones, mucho fingir que hay aperturas donde probablemente no las hay. Bueno, tú dices que no las hay. Y luego, incluso con todo ese caos que acabo de describir, hacia el final de ese periodo de 2 semanas, Zelensky salió y dijo categóricamente, oye, no voy a ceder nada, no voy a ceder ni siquiera el Donbass, así que Rusia va a tener que ceder. Entonces, si la figura occidental más importante está diciendo que cuando Trump lleva ya más de 12 meses completos afirmando que pondrá fin a esta guerra, ¿qué debería pensar Estados Unidos de que él haga ese tipo de declaraciones? Pues Estados Unidos está acostumbrado a sus declaraciones escandalosas y simplemente le dejamos hacerlas. Y poco a poco, pero constantemente, intentamos desvincularnos de la guerra de Ucrania. Y lo que intentamos es que los europeos asuman la responsabilidad. Trump entiende que esta es una causa perdida. La idea de que va a poder coaccionar o persuadir a los ucranianos y a los europeos para que acepten un acuerdo que sea satisfactorio para los rusos simplemente no va a suceder. Trump entiende eso y por eso deja que los europeos hablen sin parar y que Zelensky pelee y él hable. Y él comprende perfectamente que esto se decidirá en el campo de batalla. Bueno, y en la categoría de las divagaciones de Zelensky, lo que les comenté que algo sucedió hace 1 o 2 semanas, pero ayer él de hecho dice y lo ha estado repitiendo durante los últimos 2 días. Oigan amigos, estamos al 100% del camino para las garantías de seguridad de Estados Unidos, ya está todo acordado. Estados Unidos y Ucrania están en sintonía. Solo esperamos la ceremonia de firma. Eso fue, creo, hace 4 días que lo dijo por primera vez. Todavía no he visto una sola declaración de nadie en Estados Unidos que diga, sí, estamos al 100% y vamos a firmar el documento en la fecha X, Y, Z, Nurset. Así que no estoy seguro de lo que quiere decir con eso. Pero Lavrov también fue preguntado esta mañana sobre las garantías de seguridad.
Los acuerdos sobre las garantías de seguridad fueron pactados y acordados en el mes de abril del año 2022 en la ciudad de Estambul. El proyecto principal de estas garantías fue propuesto por la parte ucraniana. Apoyamos este proyecto. Ustedes conocen la historia cuando Boris Johnson, el entonces primer ministro británico, les prohibió firmar los acuerdos correspondientes que ya habían sido firmados. Estas garantías aseguraban el carácter colectivo de la seguridad, incluyendo la seguridad de la Federación Rusa y la de toda la región donde se encuentra Ucrania. Nos centraremos en las propuestas que sean verdaderamente reales y no nos dejaremos llevar por esos juegos tan públicos. Así que parece que él está hablando allí sobre algo que, sí, supongo que tú lo estabas identificando como eso, lo que tú llamaste la danza kabuki, y él lo está llamando ahora estos juegos públicos. No parece que esto vaya a llegar a ninguna parte, pero los rusos siempre terminan volviendo a la historia. Junio de 2024 fue en el anterior. Esto se remontaba a abril de 2022, donde decían, oigan, aquí están sus garantías de seguridad. ¿Rusia solo está jugando o realmente lo dicen en serio? No, hay que prestar mucha atención al lenguaje. Estaban hablando de garantías de seguridad en marzo, abril de 2022. Esas son las negociaciones de Estambul. Pero si vuelves a mirar ese fragmento de video con mucha atención, verás que la palabra común aparece allí, ¿no es cierto? Se trataba de una garantía de seguridad común para todos. Eso significaba que los rusos estaban plenamente involucrados en dicha garantía de seguridad y que ellos tendrían un derecho a veto sobre si los Estados Unidos podrían o no desplazar todas sus fuerzas militares hacia el territorio de Ucrania. De lo que los ucranianos están hablando ahora es de una garantía de seguridad, básicamente, solo entre Estados Unidos y Ucrania. Y si Ucrania y Estados Unidos quieren desplegar fuerzas militares estadounidenses en Ucrania para acudir al rescate de Ucrania, Estados Unidos es libre de hacerlo, no importa lo que piensen los rusos. Eso es precisamente lo que el presidente Zelensky desea. Sin embargo, los rusos responden de forma tajante. De ninguna manera van a obtener una garantía de seguridad que se parezca a esa. Si consiguen una garantía de seguridad, será una garantía de seguridad común, lo cual es otra forma de decir que los rusos estarán plenamente involucrados y que los rusos tendrán siempre el derecho a veto. Bueno, son, sabes, dos animales completamente diferentes. Y está bastante claro lo que los rusos desean. Y también está bastante claro lo que Zelensky quiere. Y los rusos no van a permitir bajo ninguna circunstancia que los Estados Unidos le otorguen a Ucrania una garantía de seguridad. Ahora, quisiera preguntarles a todos sobre esa garantía de seguridad, ya que Zelensky sigue sacando a relucir ese trozo de papel y diciendo, tengo un acuerdo del 100% con los Estados Unidos, pero no hemos escuchado ni una sola, al menos yo no he oído ninguna confirmación por parte de los Estados Unidos de qué está hablando él exactamente. ¿Quién sabe? Es decir, la realidad es que, como ya mencioné antes, Estados Unidos está yendo en la dirección completamente opuesta. Nosotros no estamos interesados en ofrecer una garantía de seguridad a Ucrania. Lo que queremos es que los europeos asuman la responsabilidad y la carga de ayudar a Ucrania a protegerse y asegurarse contra un posible ataque ruso. Nosotros queremos que los europeos hagan esto. Si uno mira los diversos documentos de seguridad nacional que emanan de la Casa Blanca y que ahora emanan del Pentágono, queda bastante claro que nos gustaría desvincularnos de desvincularnos de Europa y girar hacia el este de Asia y poner la carga de lidiar con la seguridad europea directamente sobre los hombros de los países europeos. Así que esta idea de que nos vamos a involucrar en dar una garantía de seguridad significativa a los ucranianos, sabes, está en desacuerdo con lo que realmente está sucediendo en la política exterior estadounidense con respecto a Europa. Y el silencio de Washington y la total ausencia de cualquier comentario sobre este asunto y la observación de aquello de lo que usted está hablando exactamente, definitivamente no pasa desapercibido en Moscú, ciertamente no para Vladimir Putin, aunque él todavía parece estar muy dispuesto a entablar la vía diplomática. Creo que fue ayer, Yuri Yushikov hizo un comentario diciendo, oye, ¿sabes qué, Zelensky? Eres bienvenido a Moscú en cualquier momento que desees. Y nuestro presidente también, varias veces, hablando con periodistas, dijo que si Zelensky está realmente listo para una reunión, entonces por favor lo invitamos a Moscú y al mismo tiempo garantizaremos su seguridad y las condiciones necesarias para trabajar. Así como yo lo percibo, y dime qué opinas al respecto, es que la situación operativa, debido a todos los elementos que acabas de mencionar, desde la perspectiva de Moscú, es la siguiente. Vamos a resolver esta cuestión en el campo de batalla. Si sos quien que esté
no va a haber, no va a haber ningún tipo de negociación porque nadie va a aceptar nada con lo que podamos vivir, por lo que la única opción que nos queda es la militar. Simplemente seguiremos adelante, pero si la cordura vuelve a ti, la puerta sigue abierta. ¿Acaso lo ves de alguna manera diferente a esta? No, yo creo que eso es correcto, pero yo pienso que hay otra dimensión en esto, Dani, y es que de alguna manera hay dos guerras que están teniendo lugar aquí. Una de ellas es la guerra que se libra en el campo de batalla y la otra es la guerra de las relaciones públicas. La diplomacia de cualquier tipo que sea realmente significativa está completamente descartada aquí. Se está librando una guerra de relaciones públicas y los rusos quieren hacer grandes esfuerzos para convencer a la gente de todo el mundo de que son razonables. Y quieren convencer a Trump de que son razonables porque no quieren buscar una confrontación o una pelea con Trump. Los rusos son plenamente conscientes de la gran potencia que es Estados Unidos y de cómo, desde un punto de vista estratégico, les conviene a ellos, los rusos, mantener buenas relaciones con la administración Trump. Así que los rusos participan en esta danza kabuki y permiten que Zelensky diga estas cosas escandalosas e incluso que Trump diga barbaridades y luego los corrigen y dejan claro cuál es su posición. Y entonces seguimos y repetimos el juego una y otra vez. Pero no se traduce en nada que tenga una verdadera trascendencia o impacto. La idea de que vamos a tener un acuerdo negociado como resultado de esta especie de danza kabuki simplemente no va a suceder. Podríamos tener un acuerdo negociado en algún momento. Yo lo llamaría un armisticio, similar a lo que tuvieron al final de la Guerra de Corea en 1953. Pero eso se debe a que los acontecimientos en el campo de batalla obligarán a ambas partes a sentarse a la mesa y firmar un armisticio. Pero la noción de que se pueda lograr algún tipo de acuerdo de paz verdaderamente significativo antes de ese momento simplemente no va a suceder. Las dos partes están a años luz de distancia. Y por supuesto, mucha gente en Occidente dirá, y Zelensky lo repite todo el tiempo, hagamos un alto el fuego, ¿no? No necesitamos un acuerdo negociado, empecemos con un alto el fuego. Los rusos han dejado inequívocamente claro, no hay alto el fuego. Así que es una discusión sin sentido. Sin embargo, a pesar de todo, figuras como Zelensky y diversos líderes en Europa no dejan de hablar sobre la posibilidad de alcanzar un alto el fuego, a pesar de que realmente no es algo que esté previsto en absoluto. Por lo tanto, considero que todo esto se lleva a cabo simplemente por motivos de relaciones públicas, si es que eso es exactamente a lo que te refieres. Bueno, sí, y por eso mismo yo creo que eso es a la luz de lo que acabas de mencionar ahora mismo. Creo que eso es probablemente lo que Zelensky está intentando hacer al seguir pidiendo alto el fuego constante, porque él quiere sonar como alguien razonable ante todas las personas también, para que el flujo de dinero continúe, para mantener a la gente interesada, porque mientras él lo intenta, él está diciendo sí, porque eso tiene mucho sentido, es lo que muchísima gente va a pensar. Pero estoy bastante seguro de que Zelensky, entre bastidores, no se deja engañar por absolutamente nada, ni siquiera por sus propias palabras. Así que aquí tenemos la danza Kabuki 101 y la estamos presenciando en vivo y en directo. Pero hubo una cosa más que quiero mostrar sobre lo que sucedió. Y creo que esto fue hoy de Dmitry Peskov, porque se le preguntó también de nuevo sobre el tema de, ¿hay un acuerdo negociado? Y alguien le preguntó específicamente lo que pensé que sería una respuesta fácil. ¿Es esto algo? ¿O somos solo una continuación de lo que intentamos hacer en Estambul en 2022? Lo que Lavrov ya había dicho y pensé que simplemente diría que sí. Pero él como que dudó un momento y pareció titubear. Y me pregunto, ¿qué piensas de esta sutil diferencia? No sé yo. Eso fue lo que dijo Peskov. Entonces, ¿qué crees que es lo que ha cambiado? Porque yo pensaba que sería una respuesta fácil, como, bueno, sí, las condiciones no han variado, pero en cambio él duda y dijo, bueno, estas son un poco diferentes, son las que están ocurriendo ahora mismo, aparentemente, porque solo como un breve resumen para cualquiera que se lo haya podido perder, hubo recientemente 2 rondas de reuniones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, y aparentemente otras adicionales están sobre la mesa conceptualmente. ¿Qué opinas de todo esto? Bueno, permíteme hacerte una pregunta muy directa, Dani. ¿Qué es exactamente lo que interpretas tú de lo que Peskov está intentando decir en ese momento? ¿Crees que Peskov está sugiriendo que las condiciones para alcanzar un acuerdo negociado hoy en día son muy diferentes a las que se plantearon originalmente allá en Estambul? Bueno, eso no me queda claro, porque casi sonó como que las condiciones, no las condiciones de los términos, sino las condiciones de las discusiones son diferentes. Pero él no especificó, así que por eso te pregunto. Bueno, yo personalmente considero que si se hubiese podido alcanzar un acuerdo diplomático firme en Estambul, allá por los meses de marzo o abril del año 2022, lo cual ocurrió muy poco tiempo después de que se iniciara formalmente el conflicto armado, los ciudadanos ucranianos habrían conseguido un trato muchísimo más favorable y beneficioso del que podrán obtener en este preciso momento.
Tengan en cuenta, y recuerden que en aquel preciso punto en el tiempo, los rusos todavía no se habían anexionado formalmente en ninguno de esos 4 oblasts. Es cierto que ya habían anexionado la península de Crimea, pero los 4 oblasts que han anexionado recientemente no estaban anexionados en aquel momento histórico. Y la verdad es que no estoy exactamente seguro de cuál podría haber sido el acuerdo final respecto a la soberanía del territorio si aquellas negociaciones hubieran logrado finalmente llegar a un término exitoso. Pero mi suposición es que las 2 oblasts en el Donbass habrían terminado como repúblicas independientes, quizás habrían sido devueltas a Ucrania con una gran autonomía si se hubiera llegado a un acuerdo. Pero no considero que el gobierno ruso estuviera interesado en absoluto en llevar a cabo la anexión de esos territorios en aquel momento preciso de la historia. Y desde luego no tenía ninguna clase de interés en absoluto en la anexión de las provincias de Zaporilla y Gerson en ese punto específico del tiempo que estamos discutiendo. Ahora han anexionado esos 4 oblasts, los 2 del Donbass y los otros 2. Y como tú y yo hemos conversado en varias ocasiones, es posible que incluso terminen anexionando más regiones, quizás Odessa, quizás Kharkov. ¿Quién lo sabe con certeza? Pero me parece que los rusos son mucho más ambiciosos ahora en lo que respecta a sus aspiraciones territoriales. Ese sería el primer punto. El segundo punto es que creo que las relaciones entre Rusia y Occidente no eran buenas en la primavera del año 2022. Eso es seguro. De eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero esas relaciones son mucho más venenosas hoy de lo que eran entonces. Y los rusos tienen que prepararse para un conflicto a largo plazo, no necesariamente un conflicto armado, sino un conflicto a largo plazo con Occidente, especialmente con los europeos y por supuesto también con los ucranianos. Vamos a tener un conflicto congelado en Ucrania y habrá relaciones muy tóxicas entre Europa, EU y Rusia por todo el tiempo que podamos ver. Esto no habría sido el caso, creo, si se hubiera logrado un acuerdo en Estambul. Así que creo que los rusos entienden perfectamente que hemos avanzado mucho más allá de la situación que existía en Estambul y conseguir algún tipo de acuerdo de paz significativo. Creo que los rusos entienden que resulta casi imposible en este preciso momento y lo mejor que se puede hacer es conseguir un conflicto congelado. Y una vez que aceptas la lógica de que un conflicto congelado es el mejor resultado posible, dadas las circunstancias que todas las partes están enfrentando, entonces eso realmente cambia tu forma de pensar sobre cuánto territorio deberías tener, cuánto daño deberías infligir a Ucrania, cuánto o cómo deberías pensar sobre Occidente y así sucesivamente. Así que creo que estamos hablando de un nuevo juego. Así que permítenos tocar ese tema por un segundo, porque el hecho de que tú hables de eso puede cambiar la forma en que ellos, y asumo que en este momento particular te refieres a los rusos, piensan sobre el territorio, la destrucción, etcétera, porque parece que están llevando a cabo una campaña aérea muy implacable y metódica para despojar completamente al lado ucraniano de su infraestructura energética, de su capacidad para calentar, crear, generar electricidad, etcétera, en toda la extensión del territorio y especialmente en las principales ciudades, Kharkov, Kiev y Odessa y varias otras en las, supongo, zonas intermedias entre Kiev y la línea del frente. Pero luego, a lo largo de toda la línea del frente, en la región de Sumy, en la región de Kharkov y luego desde Kupiansk, extendiéndose hasta Zaporilla, continúan avanzando sin descanso. Y por supuesto, hacia el último trimestre del año pasado surgió todo el problema con Mirnograd y su ciudad hermana allí. Y claro, eso ahora está completamente en rojo y todo sigue moviéndose hacia el oeste, ¿no? Es simplemente implacable en eso. Entonces, ¿qué es lo que ves en el terreno, en el aire y en el terreno te dice sobre lo que Rusia está pensando en cuanto a este nuevo escenario? Sí, creo, Dani, que tu argumento de que ellos, los rusos, se están preparando para un conflicto prolongado con Ucrania y con Occidente es correcto. Y eso explica en parte lo que está sucediendo. Pero creo que hay una lógica mucho más poderosa, hay una lógica diferente y más poderosa en juego en este preciso momento. Yo considero que los rusos se están desempeñando realmente bien en todo el campo de batalla, pero me parece que existe un cierto elemento de desesperación que se está empezando a notar ahora en el sentido de que este conflicto bélico actual ya ha durado mucho más tiempo que la gran guerra de la Unión Soviética contra la Alemania nazi entre los años 1941 y 1945.
Esta guerra simplemente continúa y no parece tener un final cercano. Y cada vez que cualquier nación decide librar una guerra, se deben pagar costos que son realmente enormes. Es algo que simplemente viene con el territorio. Esto es verdad incluso si se trata de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Y creo que los rusos, pausa, ellos entienden, pausa que esto, pausa simplemente, pausa no puede seguir así, pausa por siempre y para siempre, pausa de esta manera, pausa, no pueden tolerar una situación, pausa, ¿dónde? Pausa, Occidente, apoya a Ucrania, y el hecho de que Ucrania trabaje en conjunto con Occidente impide a los rusos poner fin a Crossroads. Así que creo que los rusos están llegando a ese punto en el que realmente sienten que tienen que tomar alguna medida, que deben hacer algo. Y como muchísimas personas están comentando en estos días, hay una presión de todo tipo, una presión considerable dentro de Rusia sobre Putin para que actúe con más firmeza. Y muchísima gente opina que Putin ha sido, en cierto modo, como un gatito bastante blando en lo que respecta a la forma en que ha estado librando esta guerra. Ahora se podría argumentar que fue lo más inteligente que hacer hasta este punto, pero uno se pregunta si Putin no está cerca del punto donde entiende que tiene que hacer algo para realmente intensificar la presión sobre los ucranianos y terminar esta guerra. Si escuchas a gente como Sergei Karaganov hablar, y él es un estratega de la corriente principal en Rusia, él ha estado argumentando desde hace bastante tiempo que la idea de que este estancamiento pueda simplemente prolongarse indefinidamente es inaceptable. Y él ha estado defendiendo la postura de que los rusos deberían utilizar armas nucleares para ponerle un punto final. Ahora, vaya. No estoy diciendo que eso vaya a ocurrir, pero el hecho de que él esté planteando ese argumento y que otros compartan esa perspectiva, te indica que si esta situación se prolonga mucho más, los rusos tendrán incentivos muy poderosos para ir más allá de solo bombardear Kiev con armas convencionales, con el propósito de ponerle fin a esta guerra. Sabes, y Sir, hacia finales digamos, el verano del año pasado, hubo un análisis, creo que fue de la BBC, que se publicó, creo que fue o MSX o la inteligencia británica, una de las dos que salió, tenía esta cifra y dijo, a ver, ¿sabes qué? Hemos analizado con mucho detalle cuánto tiempo le ha tomado a Rusia avanzar desde febrero de 2022 hasta ese momento. Y yo diría que eso fue aproximadamente en septiembre u octubre del año pasado. Y observamos cuánto territorio han logrado tomar y calculamos que les tomaría otros 3 o 4 años adicionales para poder conquistar todo hasta llegar al río de Dnieper, por poner solo un ejemplo. Y ellos dijeron, sí, que eso resultaría algo muy malo, pero que quizá en todo ese periodo de tiempo podamos desgastar a Rusia. ¿Crees que esa clase de cálculo es... En primer lugar, es un cálculo lineal y la idea de que las tropas restantes ahora puedan desempeñarse de la misma manera que las anteriores lo hicieron durante los últimos 4 años es absurda en mi opinión, pero sin embargo esa es aparentemente la forma de pensar en Occidente, o de lo contrario es parte de la danza kabuki de propaganda que mencionaste. Pero en cualquier caso, algunas personas creen que se puede seguir así para siempre. ¿Y crees que eso podría ocurrir? Hablamos de los problemas del lado ruso. ¿Y qué hay de los del lado ucraniano? Continuando con esa teoría. Bueno, Dani, tal como tú y yo hemos conversado en una gran cantidad de ocasiones, existen 2 maneras de analizar esta guerra. Una, que es una guerra centrada principalmente en el territorio, o 2, que es una guerra de desgaste en la que tienes a 2 ejércitos enfrentados cara a cara y donde cada bando intenta desangrar al oponente por completo. Se parece muchísimo a lo que fue la Primera Guerra Mundial en el frente occidental. Y tiendo a preferir, o más bien prefiero ver esto como una guerra de desgaste, no como una guerra por la conquista del territorio. Así que el hecho de que los rusos hayan avanzado lentamente en la captura del territorio ucraniano no es, en mi opinión, lo más importante. Lo que realmente importa es la relación de intercambio de bajas y la pregunta clave de si los rusos están desangrando por completo a los ucranianos o no. Y yo sí que considero que los rusos están desangrando totalmente a los ucranianos. Pero como usted bien sabe, el pueblo ucraniano ha demostrado poseer una capacidad asombrosa para mantenerse firme en esta contienda, a pesar de las pérdidas tan abrumadoras y constantes que están sufriendo. Y estas pérdidas tan impactantes se están produciendo a pesar del hecho innegable de que los rusos los superan enormemente en número, tanto en lo que respecta a las tropas como en lo que respecta a la población en general. Lo que quiero decir es que Ucrania tiene un ejército que se encuentra en graves dificultades por las deserciones, por la evasión sistemática del reclutamiento y por el gran número de bajas sufridas. Y uno ciertamente podría presentar el argumento de que parece que los ucranianos se encuentran ahora mismo contra las cuerdas y que todo lo que los rusos tienen que hacer es utilizar esos ejércitos de reserva que han estado acumulando y terminar de derrotar a los ucranianos de una manera definitiva y de una vez por todas. Existe la posibilidad
posibilidad de que lo hagan durante el transcurso de este mismo año. Se está hablando mucho sobre esa posibilidad actualmente. ¿Quién puede saberlo con certeza, ya que no tenemos acceso a lo que realmente piensa Putin ni a cómo son sus recursos en la práctica? Pero eso podría llegar a suceder. Mi argumento es el siguiente. Si eso no ocurre, si esta guerra en el año 2026 se parece a la guerra del año 2025, creo que la presión sobre Putin para escalar el conflicto será inmensa. Bueno, tenemos que esperar y ver cómo pasa. Que todo es posible, pero el arco general de esto, no creo, estoy de acuerdo contigo, como has dicho muchas veces en nuestro programa, permanece sin cambios. Ya sabemos el final. La ucraniano perdió, es solo cuestión de cuánto tiempo tomará y cuán grave será el saldo final de pérdidas, pero no hay duda, en mi opinión, de que ahí es donde llega el final y no podemos cambiarlo, en mi opinión. ¿Estás en desacuerdo con eso? Totalmente de acuerdo. Y eso no es precisamente algo sobre lo que uno quiera tener la razón. Cambiemos de tema ahora, porque esa es la guerra que ha estado ocurriendo y que estamos intentando quitar de la mesa de una vez. Ahora me preocupa la que podría estar apenas en la línea de salida y que podría estar comenzando. Y esa, por supuesto, es la de Irán. Ha habido muchísima actividad y movimiento relacionado con todo eso últimamente. El presidente Trump ha publicado algo en Truth Social, creo que ayer por la mañana, lo que parecía indicar que podríamos estar justo al borde del precipicio, que podría haber, quizás ya ha tomado su decisión, solo está esperando el momento adecuado militarmente para anexar o para iniciar. Él dijo, una armada masiva se está dirigiendo hacia Irán en este preciso momento. Se está moviendo muy rápidamente con un gran poder, con mucho entusiasmo y con un propósito muy claro. Se trata de una flota mucho más grande, liderada por el gran portaaviones Abraham Lincoln, que aquella flota que fue enviada a Venezuela. Al igual que en Venezuela, está lista, dispuesta y es totalmente capaz de cumplir rápidamente con su misión, con gran velocidad y con violencia si fuera necesario. Esperemos que Irán se siente a la mesa y negocie. Luego habla de muchas cosas sobre lo que pueden hacer, de que necesitan llegar a un acuerdo. Si no lo hacen, la última vez fue la operación Martillo de Medianoche. Esta vez será mucho peor que eso. Y entonces vemos que estas no son meras palabras en una publicación de Truth Social, sino que vemos en el terreno que una cantidad sustancial de poder de combate ha sido desplegada en la región, no solo el grupo de combate Abraham Lincoln, que ya está en posición y que cuenta, creo, con 3 destructores y otras fragatas que lo acompañan. 9 escuadrones aquí de alas aéreas de pausa que están a bordo de ese buque, pausa y luego se observa en el mapa que en tierra o pausa a lo largo del resto del área de responsabilidad del CENTCOM, pausa se ha movido una cantidad sustancial de poder aéreo adicional y activos de defensa aérea a la región, pausa tanto en Israel como en las bases estadounidenses que están dispersas por toda la región. ¿Qué piensas que está sucediendo aquí? Porque definitivamente parece que nos están volviendo a... Pensemos un momento en la analogía con Venezuela, que fue lo que sucedió allí. Contábamos con una inmensa y poderosa armada desplegada en la región del Caribe. ¿Qué acciones concretas tomamos con toda esa imponente flota naval en contra de Venezuela? ¿Acaso lanzamos nosotros una gran ofensiva de carácter militar? No. Lo que hicimos fue secuestrar al presidente. Un par de cientos de personas estuvieron totalmente involucradas en todo el proceso. Entramos y salimos en cuestión de tan solo un par de horas. Esa fue exactamente la operación que nosotros mismos ejecutamos en contra de la nación de Venezuela. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para lo que planeamos hacer en Irán? ¿O es que acaso nuestra intención es secuestrar al mismísimo Ayatollah? ¿Es eso lo que planean hacer? ¿Saben tomar a un par de cientos de hombres, enviarlos a Teherán, secuestrar al Ayatollah en cuestión de unas pocas horas y con eso se acaba todo? Y luego el presidente Trump va a gobernar Irán de la misma manera en que va a gobernar Venezuela. Es decir, ¿es eso lo que va a suceder aquí? Así que, sabes, cuando la gente habla de este gran éxito en Venezuela y lo que implica para lo que va a pasar en Irán, me rasco la cabeza y me pregunto, ¿a qué se refieren? Así que hablemos de los detalles específicos de Irán. Tengo un par de preguntas, o mejor dicho, 2 grupos de ellas. En primer lugar, ¿cuál es el objetivo principal de todo esto? ¿Qué es lo que se supone que vamos a hacer exactamente? Resulta del todo imposible que se trate de las instalaciones nucleares. El presidente Trump ya nos ha comunicado oficialmente que las aniquiló por completo durante el pasado mes de junio y que todas ellas continúan permaneciendo en un estado de absoluta devastación. Por consiguiente, no vamos a dirigirnos contra Fordo, ni contra Natanz, ni contra ninguno de los complejos nucleares contra los que ya arremetimos el día 22 de junio del año 2025. Por lo que se ve, parece que están hablando sobre un cambio de régimen, sobre cómo provocar el caos en Irán, buscando la manera de fragmentar y dividir a la nación por completo. Porque entiendes, cuando hablan de derrocar al régimen, la verdad es que no tienen un régimen de reemplazo preparado y no tienen un régimen de reemplazo porque en realidad no desean tener uno. Lo que quieren es sembrar el caos. Quieren hacerle a Irán lo mismo que le pasó a Siria, fragmentarlo, desintegrarlo por completo. Pero para eso, primero tienen que lograr un cambio de régimen.
creo que está bastante claro que incluso con todos esos recursos militares, si se ataca a Irán, no va a producir un cambio de régimen. El presidente Trump ha dicho que lo que quiere es un ataque decisivo. Eso es lo que nos dice. Él quiere algo decisivo, quiere derrocar decisivamente al régimen. Hay que recordar que él hablaba de atacar la mañana del 14 de enero. La mañana del 14 de enero de este mes, él hablaba audazmente de atacar a Irán. Al final del día había bajado el tono y una de las razones por las que había bajado el tono fue porque los generales le dijeron, sus militares le informaron que no podría obtener una victoria decisiva, incluso con toda la fuerza militar que teníamos en la región. Entonces, la idea de que él va a entrar allí, atacar a Irán con toda esta armada que ahora tiene desplegada y provocar un cambio de régimen. Yo no creo que eso vaya a suceder. Y la verdad es que no conozco a nadie que piense que eso vaya a suceder. Simplemente no hay forma. Bueno, lo lamento mucho. Yo sí conozco a un tipo que cree que va a suceder. Presta atención a esto. Esto no es tan complicado, este régimen tiene que irse en este momento, no hay un acuerdo, no hay pacto posible. El presidente Obama intentó ese camino y eso llevó a que continuaran su programa nuclear. Joe Biden, el presidente Biden, intentó hacer exactamente lo mismo. Este no es un régimen con el que se pueda negociar, este es un régimen que tendrá que ser forzado a dejar el poder por el pueblo iraní y Estados Unidos puede brindar apoyo para eso. Así que no parece ser tan complicado, por lo visto. Solo tenemos que entrar, lanzar unos cuantos misiles, ¡bam! Problema solucionado. ¿Tú qué opinas? No, pero Dani, de lo que él hablaba es de lo que pasó entre el 28 de diciembre y el 14 de enero. De eso hablaba Pompeo. Pompeo hablaba de que trabajáramos con los manifestantes para acabar con el régimen. El plan básico entre el 28 de diciembre y el 14 de enero era que los manifestantes crearan tanto caos en el terreno. Ellos eran nuestras botas sobre el terreno, los manifestantes. Provocarían un caos tan grande que la existencia misma del régimen se vería seriamente amenazada. Entonces, para el día 14 de enero, el presidente Trump tenía planeado intervenir, irrumpir con la fuerza militar estadounidense y así acabar definitivamente con el régimen. Pero lo que sucedió el 14 de enero fueron dos cosas, una de las cuales les acabo de contar. El día 14 de enero, el alto mando de las fuerzas militares estadounidenses le comunicó al presidente Trump que no le sería posible alcanzar una victoria que fuera realmente decisiva en el caso de que decidiera emplear la fuerza militar. Y el motivo principal es que las protestas ya habían sido completamente sofocadas entre el 8 de enero y el propio 14 de enero. Resulta sumamente importante que logremos comprender ese punto. Las protestas habían terminado en la práctica para el 14 de enero y el poderío militar de Estados Unidos por sí solo no pudo derrocar al régimen. Y por supuesto, esa es la situación en la que nos encontramos hoy. Así que la idea de que esta gigantesca armada por sí sola, sin protestas de lo que hablaba Pompeo, pueda derrocar al régimen, no va a ocurrir. Ahora, el segundo punto que quiero hacer sobre el 14 de enero, que entra en mi segunda, llamémosla, cesta de puntos. La segunda cosa que sucedió el día 14 de enero es que el señor Benjamin Netanyahu le comunicó al presidente Trump que no debía lanzar un ataque militar. ¿Y por qué motivo sucedió exactamente esto en aquel momento de la historia? Fue porque Israel no tenía la capacidad de defenderse por su propia cuenta. E Israel, incluso con el apoyo de los Estados Unidos, tampoco podía defenderse por sí mismo en esa situación. Si quieres volver a la guerra de los 12 días en junio, debes entender que una de las principales razones por las que esa guerra terminó después de solo 12 días fue porque los israelíes y los estadounidenses querían que terminara. Los israelíes habían descubierto, hacia el 12º día resultó evidente que ya no podían protegerse de ninguna manera que fuera verdaderamente significativa frente a la enorme cantidad de misiles balísticos que los iraníes les estaban lanzando sin descanso alguno. Y además, en el proceso en el que Estados Unidos intentó ayudar a defender a Israel en aquel entonces, esto fue durante la guerra de los 12 días, gastamos una cuarta parte, el 25% de nuestros misiles THAAD. Si la guerra hubiera continuado, nos habríamos quedado sin misiles THAAD, lo que habría sido desastroso para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Así que también estábamos contentos de que la guerra terminara. Bueno, si avanzamos rápidamente hasta el presente, Dani, la situación de Israel no es mejor de lo que era al final de la guerra de los 12 días. Israel no puede protegerse de ninguna manera significativa. Y por cierto, esta es la razón por la que este posible ataque contra Irán no incluye a los israelíes.
Me tomó un tiempo darme cuenta de eso. Pensé que serían los israelíes y los estadounidenses actuando en equipo, como de costumbre, atacando a Irán. Pero no es así. Son únicamente los estadounidenses quienes están realizando toda la tarea. Y por su parte, los israelíes han estado intentando comunicarles a los iraníes que su intención es mantenerse totalmente al margen de todo esto. No tienen ningún deseo de involucrarse, porque los israelíes no quieren que los iraníes comiencen a lanzar misiles balísticos, misiles de crucero y drones de ataque contra el territorio de Israel, ya que saben perfectamente bien lo que sucedió durante la Guerra de los 12 días. Así que, una vez más, si nos remontamos al 14 de enero, cuando la situación con Pompeo se desarrolló, hubo dos factores clave que frustraron por completo el plan de Trump de atacar a Irán ese 14 de enero. Uno fue lo que le dijeron los generales, que no se podía lograr una victoria decisiva, y dos, que Netanyahu no quería una guerra. Así que si adelantamos el tiempo desde el día 14, 15 días más tarde, hoy 29 de enero, ¿dónde nos encontramos? No veo cómo la situación haya cambiado de ninguna manera fundamental. No veo cómo Trump pueda lograr una victoria decisiva en el sentido de que derroque al régimen de Teherán. Y es más, y esto es algo muy importante de tener en cuenta, los iraníes les han comunicado tanto a los israelíes como a los estadounidenses. Si son solo los estadounidenses quienes nos atacan, vamos a tomar represalias contra Israel de todas formas. Así que me imagino que los israelíes no deben estar para nada entusiasmados con la idea de ver a los Estados Unidos atacar a Irán y de ese modo... Ok, pero mira, eso solo genera muchas más preguntas realmente inquietantes. Digo, para empezar, en primer lugar, parece que Pompeo estaba haciendo su propio teatro o baile kabuki. Me gustaría hablar de ese tema en tan solo un segundo, pero lo que realmente parece haber cambiado en la mente de Trump, de todos modos, y uno se llega a preguntar quién lo está asesorando desde el círculo interno, porque él se calmó bastante el 14 de enero, tal como usted dice, pero luego aquello fue como decir, muy bien, bueno, traigamos al resto de toda esta armada allí, y él estaba presumiendo mucho a medida que se iba acercando cada vez más. Y una vez que llegó a la estación ayer, él hace esa declaración: hagan el trato, denos esta gran ventaja aquí o esta gran concesión que pedimos, o va a ser incluso peor de lo que era antes, y todo eso, pero peor que la operación Martillo de Medianoche. Pero, como bien dices, hay una mayor capacidad de combate en la región, pero no es ni de lejos suficiente para lograr derrocarlo, especialmente si no cuentas con tropas sobre el terreno o sandalias, no sé si es que vas a usar a los manifestantes. Si no tienes ninguna de esas dos cosas, entonces un montón de misiles solo van a hacer volar por los aires un montón de cosas. Así que te estoy pidiendo que hagas algo casi imposible ahora. ¿Qué es lo que crees que está pasando por la mente de Trump en este momento? Si es que sigue recibiendo exactamente el mismo consejo de Israel y de sus propios generales, ¿por qué nos encontramos justo ahora al borde de una guerra? Bueno, quiero decir, esto es complicado de entender. A veces me digo a mí mismo lo que probablemente hará, porque en cierto modo se ha acorralado. Quiero decir, si solo te escuchas hablar en el último minuto, él, de hecho, se ha acorralado. Así que tiene que hacer algo. Así que me digo a mí mismo, lo que probablemente hará es algo análogo a lo que hizo el 22 de junio. Habrá un puñado de ataques y luego terminará después de un día y declarará la victoria. Él no va a derrocar el régimen, eso es seguro. No va a hacer nada de ninguna consecuencia estratégica, pero va a demostrar que es un tipo duro y luego va a declarar la victoria. El problema con ese argumento es que los iraníes son como una pistola amartillada y han dejado muy claro que si los atacamos en lo más mínimo, ¿verdad? Si hay cualquier señal de que vamos tras ellos, van a tomar represalias a gran escala. Eso significa que primero atacarán a Israel, en segundo lugar golpearán bases en la región y en tercer lugar cerrarán el estrecho de Hormuz. Bueno, y luego, Gary, si puedes poner esa publicación de X del ministro de Asuntos Exteriores, Araghchi, él utilizó exactamente esa misma analogía de la que estás hablando sobre una pistola amartillada en lo que él mismo manifestó, que si se produce un ataque contra nosotros, y aparentemente se refiere a cualquier tipo de ataque, nuestras valientes Fuerzas Armadas se encuentran preparadas con sus dedos puestos en el gatillo para responder de manera inmediata y poderosa ante cualquier agresión contra nuestra amada tierra, nuestro aire y nuestro mar. Las valiosas lecciones aprendidas de la guerra de los 12 días nos han permitido responder de una manera aún más rápida, contundente y profunda. Al mismo tiempo, Irán siempre ve con buenos ojos un acuerdo nuclear que sea mutuamente beneficioso, justo y equitativo. Por cierto, está usando un lenguaje que él piensa que Trump entiende con el uso de mayúsculas y todo eso. No creo que eso se haya perdido, y que asegura el derecho a la tecnología nuclear pacífica y garantiza que no haya armas nucleares. Esas armas nucleares no tienen cabida en nuestra seguridad. Esos cálculos nunca han buscado adquirirlas. Y Gary, si puedes poner la otra ahí ahora, esto es lo que cuando Trump dice toma el acuerdo, esto es aparentemente el acuerdo. No es ese, no. Lo siento, el que tiene los tres, sí, ese.
limitar los misiles balísticos de largo alcance, detener el enriquecimiento nuclear y poner fin al apoyo regional a los grupos armados. Y no hay ninguna posibilidad de que ellos acepten hacer nada de eso. Cada una de esas condiciones es absolutamente esencial para su propia supervivencia. Así que parece, volviendo a tu analogía de estar acorralado, antes que nada, que él mismo se ha metido en un callejón sin salida donde ha dicho, hagan esto o va a haber un ataque. Simplemente no pueden cumplir con lo que él les está pidiendo. Y si ellos no hacen lo que él pide, entonces él ahora tiene que hacer algo, pero ahora tienen el dedo en el gatillo si de verdad lo dicen en serio. Quiero decir, esta es una situación realmente explosiva. Si puedo, basarme en tu analogía. Sí, permítame también señalarte, Dani, que esas no son todas nuestras demandas. Lo que realmente queremos es un cambio de régimen, ¿verdad? Esas demandas no implican un cambio de régimen. Nuestro primer objetivo es un cambio de régimen. Y en segundo lugar, queremos desmembrar a Irán. Queremos hacerle a Irán exactamente lo que le ocurrió a Siria. Queremos destruir completamente a Irán. Ese es nuestro propósito final. Ahora bien, la pregunta es, ¿por qué ese es nuestro objetivo? ¿Es nuestro objetivo porque Irán es una amenaza para los Estados Unidos? No. Irán no representa una amenaza para los Estados Unidos. Ese es nuestro objetivo, porque ese es el objetivo de Israel. Israel y los Estados Unidos están íntimamente ligados. Y son los israelíes quienes determinan en gran medida cuál es nuestra política en el Medio Oriente. Como he dicho en muchísimas ocasiones, el grupo de presión básicamente es dueño. El lobby de Israel básicamente es el dueño de Donald Trump. Sí que estamos supeditados a Israel, e Israel quiere un cambio de régimen y quiere destruir a Irán. Nosotros representamos una amenaza existencial para Irán. Es muy importante que entendamos eso. Eliminar su capacidad de enriquecimiento nuclear no será suficiente para satisfacer a los israelíes, lo que significa que tampoco será suficiente para satisfacernos a nosotros. Somos una amenaza existencial y por eso los iraníes han llegado al punto en que dicen, si nos atacan, incluso de una manera ligera, ¿verdad? Iremos con toda nuestra fuerza contra ustedes. Y Gary, si puedes poner el Wall Street Journal ahí, no es una retórica vacía. Sé que mucha gente dice, bueno, son débiles y no tienen tanto poder. Y hablando en general, eso ha sido cierto. Por eso no han sido realmente una amenaza para los Estados Unidos en ningún momento. Y por eso nuestra seguridad no está en riesgo aquí. Pero vemos aquí, esto es según el Wall Street Journal ahora, a partir de ayer. Teherán tiene un estimado de 2.000 misiles balísticos de alcance medio y, según otros informes que he visto, aparentemente son misiles balísticos muy capaces que pueden alcanzar toda la región, incluyendo Israel. También posee importantes reservas de misiles de corto alcance capaces de llegar a las bases estadounidenses en el Golfo y a los barcos en el Estrecho de Hormuz. Irán también posee importantes arsenales de misiles de crucero antibuque, embarcaciones torpederas, así como numerosos drones capaces de amenazar a los buques estadounidenses y, por supuesto, a las bases militares en la región. Eso representa una gran cantidad de potencia de fuego. Y de lo único que estás hablando es de la capacidad de fuego defensiva, entonces ellos ciertamente pueden hacer muchísimo. Eso no va a... Irán nunca, desde mi propio punto de vista, se beneficiaría de lanzar un ataque de carácter ofensivo contra Israel o contra los Estados Unidos en contra de. Con esos activos, porque una vez que sus misiles se agotan, entonces se quedan sin poder y eso invitaría a su propia destrucción. Pero si son atacados y utilizan esos recursos en un contraataque defensivo, entonces pueden infligir una cantidad extraordinaria de daño, lo cual, en mi opinión, tiene la intención de disuadirnos de iniciar cualquier conflicto en primer lugar. Pero me da la impresión aquí, y me gustaría conocer tu punto de vista sobre esto, que Irán ha llegado a este punto ahora por todo lo que ha pasado en los últimos 3 años en particular, pero en las últimas 2 décadas. En general, que están como diciendo, ya no hay ningún valor en la autocontención aquí y en tratar de no ir demasiado lejos con nuestra represalia. Creo que han calculado que esto es una amenaza existencial y que si no lo abordan de forma contundente ahora, podrían sufrir un cambio de régimen más adelante. ¿Cuál es tu punto de vista? Estoy completamente de acuerdo con eso. Lo que me parece asombroso es que no hayan adquirido armas nucleares. Quiero decir, si yo estuviera en el lugar de los iraníes, buscaría obtener un disuasivo nuclear. Pagaría el precio. No hay que pagar un precio muy alto si intentas hacer eso. Eso no dejará contentos a los rusos ni a los chinos y, por supuesto, tampoco a los Estados Unidos ni a Israel. Pero si Irán tuviera armas nucleares, no le estaríamos haciendo este tipo de cosas a Irán ni tampoco a los israelíes. Los norcoreanos se dieron cuenta de esto. Me río cuando veo a Estados Unidos e incluso a China diciéndoles a los norcoreanos que deberían deshacerse de sus armas nucleares. Los norcoreanos entienden perfectamente que la mejor manera de maximizar sus posibilidades de supervivencia es tener un elemento disuasorio nuclear. Exacto. Desde la perspectiva de un iraquí, discúlpeme, desde el punto de vista de un iraní y también desde el punto de vista iraquí, por cierto. Pero desde la perspectiva de un iraní, lo que uno desea es poder tener armas nucleares. Y el hecho de que no tengan armas nucleares hoy en día demuestra que han sido sumamente necios en el pasado.
quiero ser claro aquí, no es de nuestro interés, no es del interés de Estados Unidos que Irán tenga armas nucleares. No estoy planteando ese argumento. Lo que digo es que desde el punto de vista de Irán, tiene un sentido eminentemente lógico tenerlas. Sí, y por lo tanto, si puedo añadirme a eso, tiene un sentido horrible que los hayamos puesto en una posición en la que quizás algún día puedan llegar a esa misma conclusión y decir, nuestra única capacidad para sobrevivir es tener armas nucleares, donde los empujamos a hacer justo lo que decíamos querer evitar debido a nuestras propias acciones. Creo que la historia no nos juzgará bien si se llega a ese punto. Sí, estoy de acuerdo con eso. Otro punto, Dani, solo hablando de la amenaza iraní contra Israel, es importante recordar que como resultado de la guerra de los 12 días que tuvo lugar en junio del año pasado, los iraníes aprendieron mucho sobre cómo penetrar las defensas de Israel. Y en realidad, bueno, si nos ponemos a analizar detenidamente lo que sucedió durante el transcurso de la guerra de los 12 días, lo que se hace evidente es que los iraníes se volvieron mucho más sofisticados en sus capacidades. Aprendieron las mejores formas de penetrar las defensas de Israel, que son de hecho bastante sofisticadas, las cuales por supuesto habían sido reforzadas con misiles THAAD y con sistemas defensivos estadounidenses que se encontraban en la región. Pero los iraníes se volvieron bastante sofisticados en cuanto a sus operaciones contra Israel. Así que van a ser más inteligentes esta vez al comienzo del conflicto. Si es que llega a ocurrir, esperemos que no suceda, pero si llega a suceder, serán más inteligentes esta vez de lo que fueron cuando las cosas comenzaron el 13 de junio del año pasado. Y por supuesto, una vez que las cosas se pongan en marcha, volverán a aprender. ¿Sabes? Hay un verdadero proceso de aprendizaje que tiene lugar aquí. Y basándome en mi experiencia cuando estuve en el ejército estadounidense, tanto en el ejército como en la Fuerza Aérea, cuando hablamos de misiles ofensivos contra misiles defensivos, creo firmemente que los misiles ofensivos siempre ganan. Si observamos la relación costo-intercambio en una confrontación prolongada entre dos bandos, donde uno privilegia a los misiles ofensivos y el otro privilegia a los misiles defensivos, la ofensiva simplemente tiene todo tipo de ventajas. Por eso construir ABM o SDI no tiene sentido. ¿Y de qué habla ahora el presidente Trump? Construir la cúpula dorada. Los chinos y rusos deberían esperar que construya la cúpula dorada. Será tirar el dinero por un agujero negro. Sería fácil derrotar ese sistema defensivo. Los misiles ofensivos siempre tienen una ventaja sobre los misiles defensivos. Y volviendo a Israel, este es un problema al que se enfrentan y estoy seguro de que los israelíes, que son muy sofisticados en cuanto a operaciones militares, comprenden perfectamente este problema. Sí lo hacen y no parecemos estar perdidos en esta guerra de propaganda, si puedo ser completamente honesto y decirlo, pero ya veremos en qué termina todo esto, ya veremos, ciertamente le daremos seguimiento a esto. Escucha, en los últimos minutos que nos quedan, me gustaría hablar contigo y saber tu opinión sobre algo que está curiosamente relacionado, aunque es un tema diferente. Sigue estando relacionado porque creo que lo que les voy a mostrar aquí, creo que da un vistazo a cómo la élite en Estados Unidos piensa sobre la política exterior y cuáles son sus objetivos y donde, en mi opinión, hay una verdadera desconexión con la realidad. Ayer el secretario de Estado, Marco Rubio, testificó ante el Comité del Senado y habló mucho sobre la operación de Venezuela. Posteriormente, el general Jack King estaba evaluando algunas de las cosas que Rubio había mencionado. Cuando sacamos a Maduro y la brillante campaña de allí, ahora nos encontramos lidiando, ¿sabes?, con los matones que quedaron atrás y tratando de establecer un gobierno de transición con ellos. Y por ahora están cooperando y eso es algo bueno. Y estamos reduciendo el narcotráfico que está ocurriendo y la actividad criminal, logrando algo de estabilidad, brindando asistencia económica a la gente, pero también manteniéndonos enfocados en cuál es el verdadero objetivo aquí. No queremos sentirnos demasiado cómodos con estos matones. Queremos asegurarnos de que estamos haciendo la transición a una forma de gobierno democrática, sacar a todos los prisioneros políticos, permitir que la gente empiece a expresar sus puntos de vista políticos, dejar que la sociedad civil comience a regresar y pongamos este lugar en un camino hacia un gobierno democrático donde la gente realmente elija a las personas que quieren a cargo.
Esto, en mi opinión, es algo así como otra estrofa de la danza kabuki o de la canción kabuki, tal vez. Y es solo muy poco más que pura propaganda, que nuestro verdadero objetivo es el pueblo de Venezuela y queremos traer democracia, queremos tener prisioneros políticos y queremos acabar con este régimen matón que dejamos en el poder aquí. Mientras hagan lo que se les dice, pueden quedarse, pero luego algún día pasaremos a otra cosa. Cuando todo se centra muy claramente en la extracción de su petróleo y en decidir qué se va a hacer con ese dinero. ¿Qué te dice eso sobre el estado actual de la política exterior de Estados Unidos? Bueno, esto te indica que una parte considerable de la élite, como la que representan el general King y los neoconservadores en un sentido más amplio, está viviendo en un mundo de completo autoengaño. Es decir, como bien mencionaste, no vamos a entrar en Venezuela con el propósito de promover la democracia. Trump no tiene como objetivo principal la promoción de la democracia. Solo piensa en Irán por un momento. ¿Acaso está hablando de derrocar el régimen y establecer la democracia en Irán? No, en absoluto. ¿Acaso está hablando de hacer eso en Venezuela? No, no lo está. De hecho, todo lo que hizo allí fue descabezar a la cúpula de poder y facilitar el ascenso del vicepresidente a la presidencia. El régimen, sin embargo, permanece completamente intacto. Y en lo que se refiere a la medida en que existía una oportunidad real de convertir al país de Venezuela en una sociedad democrática, al introducir a esa mujer que resultó ser la ganadora del prestigioso premio Nobel. Machado, María Machado. Machado, sí, él lo rechazó por completo, la menospreció, le demostró una falta de respeto total. Es que a él no le interesa en absoluto la democracia. Entonces, no sé de qué está hablando este tal King, y además está hablando de los narcoterroristas en Venezuela y de cómo nosotros pudimos solucionar ese problema. Sí, el narcotráfico ha sido desmantelado, aunque casi no había narcotráfico de Venezuela a los Estados Unidos. Aparte de ese hecho, sí, tiene perfecto sentido. Sí, y la idea de que esta fue una operación militar brillante, pudo haber sido una operación militar brillante, pero en realidad fue una operación de menor importancia. Este es el punto que ya te había mencionado antes. No bombardeamos Venezuela de ninguna manera que pudiera considerarse significativa, no la invadimos, ¿verdad? Fue una operación de secuestro de proporciones gigantescas, y hay que decirlo, estuvo muy bien ejecutada. Nadie lo negaría ni por un segundo. Pero ningún cambio de régimen, ya sabes. Ni un uso significativo de la fuerza militar. Pero de todos modos, la situación aquí es que la élite de la política exterior en los Estados Unidos, especialmente los neoconservadores, que incluye a figuras como el general King, todavía mantienen una visión que implica un cambio de régimen. Y tienes que recordar, Dani, que siempre que hablas de un cambio de régimen y con el objetivo final de alcanzar la democratización, en realidad estás hablando de poner tropas sobre el terreno. Se tiene que llevar a cabo una ingeniería social y Trump comprende esto perfectamente bien. Esta es precisamente una de las razones por las cuales Trump no suele hablar de transformar a los países en democracias liberales, ya que él entiende que para conseguir ese objetivo se requiere hacer mucho más que simplemente derrocar al régimen en el poder. Tiene que ir allí y aplicar la ingeniería social. Él lo comprende, aunque personas como el general King no logran entender que eso es una receta segura para el desastre. Lo intentamos, ya sabes, y no funcionó para nada bien. ¿Sabes? Parece, no sé si es tanto el engaño de esta gente con lo que él dice, sino más bien creo una falta de respeto al pueblo americano que dice, espero que ustedes crean esto, Chris, porque no puedo imaginar ni por un segundo que King crea una palabra de lo que ha dicho sobre la democracia y, ya sabes, la liberación de presos políticos. A él no le podría importar menos nada de eso. Solo le importa el cambio de régimen y facilitar la extracción del petróleo y buscar el próximo objetivo, me parece. Se podría esgrimir ese argumento, pero también se podría argumentar que la gente repite estos argumentos lo suficiente como para que con el tiempo lleguen a creerlos. En otras palabras, al principio uno puede entender que es solo un mantra diseñado para fines de relaciones públicas, pero con el paso del tiempo repites el mensaje tantas veces que empiezas a pensar que es verdad. Y no me sorprendería, no lo sé con certeza, pero no me sorprendería si eso no fuera así con el general King. Él ha estado presentando esta clase de argumentos desde hace ya muchísimo tiempo.
De acuerdo, justo. Él puede que realmente lo crea. No estoy seguro si eso es peor o mejor, pero así es como es. Escucha, realmente apreciamos que hayas venido hoy, como siempre. Muchas gracias. Y nosotros recomendamos a la gente que vaya al Substack de John en mearsheimer.substack.com, donde obtendrás cosas geniales y definitivamente no tienes que esperar a que esté en nuestro programa cada 2 semanas, aunque nos encanta cuando lo está. Así que muchísimas gracias por haber venido y créame, estaremos observando este asunto en Irán con mucha atención y veremos si podemos invitarle de nuevo si algo cambia entre ahora y la próxima vez que nos visite. Por supuesto que sí, Dani. Fue un verdadero placer conversar contigo, como siempre. Muchas gracias, amigos, y los esperamos creo que Gary dijo, tendremos a Doug McGregor a las 3 hoy. Él va a hablar sobre algunos de los otros temas que están ocurriendo en un aspecto diferente de esto. Definitivamente no querrán perdérselo. Y creo que a las 2 de la tarde tendremos a Patrick Henningsen, otro favorito de mucha gente de nuestro programa. Y él va a analizar algunos temas de Oriente Medio en general, no solo lo que está pasando en Irán. Vamos a cubrir todas las bases hoy, no se lo querrán perder, amigos. Nos vemos entonces en el Daniel Davis Deep Dive.